La lectura de este miércoles de la cuarta semana de Cuaresma es un pasaje del Levítico que parece un gran poema de alianza donde Dios no solo se presenta como legislador, sino que se compromete existencialmente con su pueblo. La obediencia no aparece como mera sumisión, sino como una sintonía con el orden divino. Cuando el hombre camina según la ley, la creación entera responde en armonía. La lluvia llega a su tiempo. La tierra fructifica, la paz habita como huésped silencioso. Pero el texto también revela el reverso dramático de la libertad. Romper la alianza no es solo desobedecer normas, sino desgarrar una relación viva. Entonces la bendición se convierte en esterilidad y la seguridad en miedo. No es tanto un castigo arbitrario, sino la consecuencia de haberse separado de la fuente de la vida. Sin embargo, incluso después, en medio del exilio y la ruina, emerge un hilo de esperanza profundamente teológico. La fidelidad de Dios es más fuerte que la infidelidad humana. El recuerdo de la alianza con Abraham, Isaac y Jacob no es nostalgia, sino promesa activa. Dios permite la purificación del corazón, pero no abandona. Corrige, pero no destruye. Así el texto dibuja una verdad permanente. La historia del hombre con Dios es una tensión entre ruptura y retorno, pero sostenida siempre por una misericordia que aún en el juicio sigue pronunciando en silencio: seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Primera lectura del libro del Levítico. En aquellos días el Señor habló a Moisés: si camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica, yo os mandaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus cosechas y el árbol del campo dé su fruto. El tiempo de trilla alcanzará la vendimia y la vendimia hasta la sementera. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis tranquilos en vuestra tierra. Yo traeré la paz al país y dormiréis sin que nadie perturbe vuestro sueño. Haré desaparecer del país las fieras y la espada no traspasará vuestras fronteras. Perseguiréis a vuestros enemigos que caerán ante vosotros a filo de espada. 5 de vosotros pondréis en fuga a 100 y 100 de vosotros a 10,000. Vuestros enemigos caerán ante vosotros a filo de espada. Me volveré hacia vosotros, os haré fecundos, os multiplicaré y mantendré mi alianza con vosotros. Comeréis de la cosecha añeja y tendréis que tirar la añeja para hacer sitio a la nueva. Pondré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Me pasearé en medio de vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus esclavos. Rompí las coyundas de vuestro yugo, y os hice andar con la cabeza bien alta. Pero si no me escucháis, ni cumplís todos mis mandamientos, si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos, y rompiendo mi alianza, yo también haré lo mismo con vosotros. Daré suelta sobre vosotros al terror, a la tisis y a la fiebre, que os abracen los ojos y os consuma la vida. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues la cosecha se la comerán vuestros enemigos. Me volveré contra vosotros y sucumbiréis ante vuestros enemigos. Os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga. Pereceréis entre las naciones y os tragará la tierra de vuestros enemigos. Y quienes sobrevivan se pudrirán a causa de su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos.
por las iniquidades de sus padres, unidas a las suyas, se pudrirán. Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, cómo se rebelaron contra mí y se enfrentaron conmigo. También yo me he enfrentado con ellos y los he llevado a la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y expiarán su iniquidad. Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac y de mi alianza con Abraham, y me acordaré de la tierra. Pero la tierra será antes abandonada por ellos, y gozará de sus sábados, mientras quede desolada durante su ausencia. Y ellos pagarán el castigo de su iniquidad por haber desechado mis normas y haber desdeñado su alma mis preceptos. Pero cuando incluso estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta exterminarlos y romper mi alianza con ellos, porque yo soy el Señor, su Dios. Me acordaré en favor de ellos de la alianza que hice con sus padres, a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser su Dios. Yo soy el Señor. Fin de la lectura. La segunda lectura es un texto de San Gregorio de Nacianzo, en el que anima a los cristianos contemporáneos suyos a participar en la Pascua de manera figurada en este momento, aunque de manera mucho más clara que lo que fue para los judíos. Y les pide a los cristianos contemporáneos suyos tomar parte en esta fiesta de la Pascua con un sentido evangélico y no literal, de manera perfecta y no imperfecta. No pide que sacrifiquemos en esta celebración pascual jóvenes terneros, sino más bien que ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza, que sea nuestra propia vida, nuestro propio ser. Y pide también que nos inmolemos nosotros mismos, que nos ofrezcamos todos los días nosotros mismos, que ofrezcamos nuestras acciones y también nuestras palabras, que imitemos a Cristo en sus padecimientos para honrar su sangre y que subamos con Él a su cruz, que seamos como el Simón Cireneo que cogió y ayudó a Cristo con su cruz, que seamos también quien ayude a Cristo con su cruz, que si estamos crucificados con Él, también viviremos con Él y por Él. Que seamos también como José de Arimatea, que reclama el cuerpo de Jesús, y que seamos también como Nicodemo, que adoraba a Dios de noche. Que enterremos el cuerpo de Jesús lleno de ungüento, y que también seamos como las mujeres que un día proclamaron que ya no estaba en el sepulcro, que se lo habían llevado. Con este deseo y con este pensamiento damos lectura a este extracto, fragmento del sermón de San Gregorio Nacianceno. Segunda lectura de los sermones de San Gregorio de Nacianzo. Vamos a participar en la Pascua ahora de manera figurada, aunque ya más clara que en la antigua ley, porque la Pascua de la antigua ley era, si puedo decirlo así, como una figura oscura de nuestra Pascua, que es también aún una figura. Pero dentro de poco participaremos ya en la Pascua de una manera más perfecta y más pura, cuando el Verbo beba con nosotros el vino nuevo en el reino de su Padre, cuando nos revele y nos descubra plenamente lo que ahora nos enseña solo en parte, porque siempre es nuevo lo que en un momento dado aprendemos. Qué cosa sea aquella bebida y aquella comprensión plena, corresponde a nosotros aprenderlo y a Él enseñárnoslo e impartir esta doctrina a sus discípulos, pues la doctrina de aquel que alimenta es también alimento.
Nosotros hemos de tomar parte en esta fiesta ritual de la Pascua en un sentido evangélico y no literal, de manera perfecta, no imperfecta, no de forma temporal sino eterna. Tomemos como nuestra capital no la Jerusalén terrena, sino la ciudad celeste, no aquella que ahora pisan los ejércitos, sino la que resuena con las alabanzas de los ángeles. Sacrifiquemos no jóvenes terneros ni corderos con cuernos y pezuñas, más muertos que vivos y desprovistos de inteligencia, sino más bien ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza sobre el altar del cielo. Unidos a los coros celestiales, avancemos hasta la segunda y dirijamos nuestras miradas al Santísimo. Yo diría aún más, inmolémonos nosotros mismos a Dios, ofrezcámosle todos los días nuestro ser con todas nuestras acciones, estemos dispuestos a todo por causa del Verbo, imitemos su pasión con nuestros padecimientos y honremos su sangre con nuestra sangre. Subamos decididamente a su cruz. Si eres Simón Cireneo, coge tu cruz y sigue a Cristo. Si estás crucificado con Él como un ladrón, como el buen ladrón, confía en tu Dios. Si por ti y por tus pecados Cristo fue tratado como un malhechor, lo fue para que tú llegaras a ser justo. Adora al que por ti fue crucificado, e incluso si estás crucificado por tu culpa, saca provecho de tu mismo pecado y compra con la muerte tu salvación. Entra en el paraíso con Jesús y descubre de qué bienes te habías privado. Contempla la hermosura de aquel lugar y deja que fuera quede muerto el murmurador con sus blasfemias. Si eres José de Arimatea, reclama el cuerpo del Señor a quien lo crucificó y haz tuya la expiación del mundo. Si eres Nicodemo, el que de noche adoraba a Dios, ven a enterrar el cuerpo y úngelo con ungüentos. Si eres una de las dos Marías, o Salomé, o Juana, llora desde el amanecer, procura ser el primero en ver la piedra quitada y verás también quizás a los ángeles o incluso al mismo Jesús. Fin de la lectura. Oración propuesta para la beatificación del Padre Arrupe. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.